Puntos clave de la diabetes. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la diabetes, que va a ser un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia. Entonces aquí tenemos la primer clave, es un trastorno metabólico caracterizado por esta hiperglucemia. Como factores de riesgo tenemos, en primer lugar, tres muy importantes: que tenga más de 40 años, que tenga antecedentes heredofamiliares de diabetes en familiares de primer grado, y la etnia, ¿no? Sobre todo la etnia hispana va a ser muy asociada a la diabetes, y a este también le podemos asociar que la diabetes es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, ahora sí, la clasificación. Aquí tenemos la clasificación principal, la que todos conocemos, que es en diabetes mellitus tipo 2 y diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 va a ser clásicamente autoinmune. Entonces va a estar provocada por anticuerpos que van a destruir las células pancreáticas. ¿Y cuál va a ser este principal anticuerpo? Va a ser el anticuerpo contra GAD65. Este anticuerpo va a destruir las células de los islotes beta pancreáticos, las células beta en los islotes pancreáticos de Langerhans, o los islotes de Langerhans en el páncreas, y entonces se va a producir menos insulina. Aquí, como factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos autoinmunidad, obviamente, y los HLA-DRB1. Tenemos el 0,3 y el 0,4, entonces HLA 0,3 y 0,4 se van a asociar con aumento en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1. Y en caso de que sea un HLA DR2, entonces el 2 se va a asociar con protección. Entonces se va a asociar con menos diabetes mellitus tipo 1. Como otros factores de riesgo tenemos también infecciones virales y también la introducción de leche de vaca a edades muy tempranas. El diagnóstico va a ser la identificación de este anticuerpo, del anticuerpo contra GAD65, y el tratamiento siempre en la diabetes mellitus 1 va a ser con insulina. De hecho, a este diabetes se le conoce como insulino resistente. Y también tenemos obviamente la diabetes mellitus tipo 2, que va a estar provocada por una resistencia a la insulina. Y en esta tenemos una subclasificación de la diabetes mellitus tipo 2. Esta clasificación va a estar dada de acuerdo al estado de salud del paciente en grupos. Entonces tenemos un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3. El estado de salud, perdón, el grupo 1 va a ser un paciente con buen estado de salud, que tenga menos de 3 enfermedades crónicas. El 2 va a ser un paciente con 3 o más enfermedades crónicas, y el grupo 3 va a ser un paciente terminal. ¿Por qué es importante conocer estos grupos? Porque van a tener distintos valores en las metas de los laboratorios. Entonces vamos a basar nuestras metas en hemoglobina glucosilada y glucemia en ayuno. Un paciente tipo 1, o un paciente del grupo 1 más bien, va a tener como meta de hemoglobina glucosilada menos de 7,5. Y de ahí nos vamos 0,5 por cada grupo. Entonces menos de 8 y menos de 8,5. Esas van a ser las metas en cuanto a hemoglobina. Hemoglobina es la hemoglobina glucosilada, es la hemoglobina A1C, ¿no? Y en caso de la glucemia en ayuno, vamos a tener que en el paciente del grupo 1 vamos a tener menos de 130, en el grupo 2 menos de 150 y en el grupo 3 menos de 180. Entonces, muy importante recordar estas metas porque van a ser importantes a la hora del tratamiento. También se nos dice en la guía de práctica clínica que tenemos que realizarle ciertas escalas de valoración a nuestro paciente, sobre todo un adulto mayor, para la evaluación de síndromes geriátricos. Entonces, aquí vamos a evaluar el grado de dependencia, el estado nutricional, el estado cognitivo, la depresión, la fragilidad y la enfermedad renal crónica, en qué estadio se encuentra. Entonces, para evaluar la dependencia vamos a usar dos escalas, la Lawton y Brody, entonces vamos a abreviarla así, Lawton y Brody, más también la escala de Barthes. Entonces, estas van a ser para evaluar, como ya dijimos, la actividad física diaria y por lo tanto evaluar el grado de dependencia. El estado nutricional lo vamos a evaluar con la escala MNA, Mini Nutritional Assessment, y bueno, nada más en cuanto a eso. El estado cognitivo lo vamos a evaluar con el Mini-Cog, así se llama. La depresión la vamos a evaluar con la GDS-15, es otra escala. La fragilidad lo vamos a evaluar con Frail. Y la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica la vamos a evaluar con la clasificación de Cadigo.
Y bueno, importante saber cada una de estas, ¿no? Y qué es lo que evalúan, porque pues puede ser pregunta. La clínica de nuestra diabetes mellitus, de cualquiera de las dos, ya sea la tipo 1 o la tipo 2, van a ser las 4 Ps. ¿Y cuáles van a ser estas 4 Ps? Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Siempre nos las dicen en la facultad y bueno, ahorita ya es importante recordarlas. Yo tenía un maestro de histología que también agregaba una quinta P, ¿no? Que la quinta P era panteón, ¿no? Porque pues es una enfermedad, pues sí, crónica y bueno, que provoca muchas complicaciones, pero bueno, no le hagan caso a esto, sino vamos a quedarnos ahí. Sí, voy a desactivar eso. No le hagan caso a esto, sino que sí nos vamos a quedar únicamente con nuestras 4 Ps: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico es de lo más importante y de lo más complejo en este caso. Entonces vamos a hacer incluso aquí una división para pues tratar nosotros el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico tenemos que saber que podemos realizar un tamizaje. Este tamizaje vamos a hacerlo cada uno. Bueno, vamos a hacerlo a todas las personas de más de 40 años o que tengan, o bueno, podemos realizarlo antes de los 40 años si tienen sobrepeso o si tienen factores de riesgo. Entonces, ya sea de más de 40, que tengan factores de riesgo o sobrepeso. Son todos los criterios para realizar el tamizaje. Y este tamizaje lo vamos a realizar cada año o cada 3 años, dependiendo las metas o los valores que tenga el paciente. Entonces, cada año lo vamos a realizar a los pacientes con prediabetes y cada 3 años lo vamos a realizar a los pacientes sanos. Entonces, ¿qué va a ser lo que nos defina alguien con prediabetes? Ok, alguien con prediabetes a quien le vamos a realizar las pruebas cada año va a tener una evaluación ADA de más de 5, va a tener una glucosa en ayuno de más de 110 y va a tener una hemoglobina glucosilada de más de 6. Entonces, más de 6% de hemoglobina glucosilada. Y a los que se lo vamos a hacer cada 3 años va a ser alguien con ADA de menos de 5, que tenga glucosa en ayuno de menos de 100 y que tenga una hemoglobina glucosilada de menos de 5. Esos van a ser los criterios para que le hagamos el tamizaje a los pacientes cada 3 años. Ok, entonces, importante recordar esa parte del tamizaje. Ahora vamos a tener ciertas consideraciones. Primero, para confirmar el diagnóstico vamos a realizar la curva de tolerancia a la glucosa oral, donde vamos a medir la glucosa a las 2 horas después de darle al paciente 75 gramos de glucosa. Entonces, esa va a ser la prueba que confirme. Vamos a descartar, es decir, usarla como medio tamizaje, la hemoglobina glucosilada. Y hay que saber también que una glucosa al azar de más de 200 no va a necesitar confirmación. Entonces, al azar de más de 200 es igual a diabetes mellitus tipo 2. Así como también los síntomas clásicos de una crisis hiperglucémica, ya sea un estado hiperosmolar hiperglucémico o una cetoacidosis diabética, también van a ser igual a diabetes mellitus tipo 2. Entonces, CAD o estado hiperosmolar hiperglucémico va a ser igual a diabetes mellitus tipo 2 sin necesidad de confirmación. Entonces, cualquiera de estos dos, ya sea la crisis hiperglucémica o el azar de más de 200, no va a necesitar confirmación. Vamos a tener criterios bioquímicos de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vamos a tener aquí criterios bioquímicos. Estos criterios van a ser una glucosa en ayuno de más de 126, una hemoglobina glucosilada de más de 6.5 o una glucosa a las 2 horas después de una carga de 75 miligramos. Entonces, glucosa a las 2 horas de 75 miligramos de 75 gramos de glucosa de más de 200. Entonces, para nosotros diagnosticar diabetes vamos a tener aquí que tener 2 de 3. Esto nos haría el diagnóstico. Pero también, como lo dijimos, si tiene síntomas o si tiene una glucosa al azar de más de 200, también es automáticamente, como vimos en esta parte de acá, eso es automáticamente diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, el tratamiento es otra de las partes también complicadas de esta patología. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y bueno, el tratamiento lo vamos a hacer primero, nuestro fármaco. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento no farmacológico. Esa va a ser nuestra primera línea. Esto va a ser a través de dieta y de ejercicio. Entonces, al menos 150 minutos a la semana de ejercicio. Y la dieta mediterránea es algo que recomienda la guía de práctica clínica. Y bueno, también recomienda esta disminución del 5 a 10% del peso corporal del paciente. Bueno, entonces ese va a ser nuestro tratamiento de primera línea, el no farmacológico. Pero como fármaco
de primera línea vamos a tener la metformina. Entonces la metformina va a ser nuestro fármaco de primera línea. En caso de que tengamos intolerancia a la metformina, vamos a dar un IDPP-4. Entonces IDPP-4. Ahora, en caso de que no lleguemos a metas con la metformina sola en 3 meses, si en 3 meses no llegamos a metas, vamos a añadir un segundo fármaco. Y este segundo fármaco va a depender, bueno, como segundo fármaco tenemos el IDPP-4, ¿no? Esta va a ser nuestra segunda línea siempre, aunque no va a ser tan sencillo, porque aquí lo que tenemos bueno, el fármaco de segunda línea por excelencia va a ser la linagliptina. Pero como les digo, no va a ser tan sencillo porque tenemos que ver varias afecciones que pudiera llegar a tener el paciente. Entonces, si el paciente se encuentra en el grupo 1, es decir, que tiene un buen estado de salud, tiene el corazón y el riñón funcionándole al 100, vamos a agregar una sulfanilurea como glibenclamida. Si tiene enfermedad cardiovascular, entonces si por ejemplo, en el grupo 1 tenía el corazón y el riñón al 100. Si no tiene el corazón y el riñón al 100, es decir, que tiene enfermedad cardiovascular y una tasa una tasa de filtrado glomerular de menos de 30, vamos a añadir un ISGLT2. Entonces, ISGLT2. Y en caso de que tenga fragilidad o una tasa de filtrado glomerular, quedamos que acá era de menos de 30, acá va a ser de 30 a 60, o fragilidad, que quedamos que lo íbamos a evaluar con la escala Frail, vamos a añadir un DPP-4, o también podemos añadir aquí un ISGLT2. Entonces, muy importante recordar esto. Y bueno, también saber que la linagliptina va a ser el único fármaco que podamos usar en todas las etapas de la enfermedad renal crónica por KDIGO. Y bueno, también en caso hay que saber que si encontramos una hemoglobina glucosilada de más de 9% en un adulto o de más de 8.5% en un niño, en un pediátrico, está indicado iniciar con la insulina. Y bueno, nada más saber que nuestra insulina de primera línea va a ser la glargina, que son que es la insulina de acción prolongada, y como segunda línea tenemos la NPH. Y eso sería todo en cuanto al tratamiento y sería todo en cuanto a nuestra diabetes. De este lado queda el apunte y queda pendiente el video, o queda pendiente ver el video sobre las complicaciones de la diabetes. Pero hasta aquí dejamos aquí queda el apunte. Muchas gracias.